Hoy vamos a ver un masterclass para reparar las placas de iPhone de tipo sándwich. Si dominas esta técnica vas a saber a reparar cualquier dispositivo iPhone de gama alta. Hoy tenemos un iPhone que ha sufrido un golpe bastante fuerte, prácticamente está reventado por dentro. Como primer paso es esencial que quitemos todos los protectores de espuma. Esto nos permitirá conservarlos para su reutilización posterior. La inspección visual es uno de los pasos más críticos en este proceso. A través de esta podremos evaluar los daños externos que el dispositivo ha sufrido. Esta inspección debe ser detallada, analizando todos los conectores y buscando componentes que podrían haber sido dañados por el impacto. En el caso de un dispositivo mojado, buscaremos señales de humedad. Nunca debemos olvidar inspeccionar la unión de las placas. En algunas ocasiones podemos ver roturas en las bolitas de estaño. Luego debemos retirar todas las pegatinas de la parte inferior de la placa base. Esto permitirá una distribución uniforme del calor por toda la placa durante el proceso de separación. Para separar las placas de tipo sándwich utilizo una herramienta especial que es compatible con todos los modelos del iPhone X hasta el iPhone 14. Aunque aprecio que esta herramienta acomoda todos los modelos de iPhone, no estoy totalmente satisfecho con ella, porque la placa base tiende a moverse demasiado al retirar la parte superior. Sin embargo, para pegar las placas la herramienta funciona bien, gracias a las 4 pinzas azules incorporadas que permiten hacer presión. La temperatura de trabajo de la máquina es de 240 grados Celsius, pero puedes intentar con 220 grados si prefieres. Personalmente prefiero esperar hasta que el estaño se funde a los 240 grados Celsius. Si tienes experiencia en la reparación de dispositivos móviles, ese proceso puede llevarse a cabo con una plancha de calor sin problemas, siempre que sepas cuál es la temperatura correcta. Cuando la máquina alcanza el punto de fusión, utilizamos un bisturí quirúrgico y unas pinzas para retirar la placa superior.
A continuación dejaremos que la máquina enfríe la placa base, tarea que esta máquina realiza muy bien gracias a su ventilador incorporado. En este paso podremos ver el grado de daño causado por el impacto. A simple vista he podido contar aproximadamente 43 pads rotos. Recordemos que con los modelos de iPhone que estamos tratando es común que la soldadura se parta por la mitad a causa de un golpe. Estas placas son muy sensibles a los impactos. Así que si tienes problemas con el Wi-Fi, la red, el audio o la carga, es probable que alguna línea ha perdido contacto entre la cara A y la cara B. Pasamos a inspeccionar la otra placa y vemos como las pistas fueron arrancadas por el impacto. Comenzamos nuestro procedimiento analizando las pistas dañadas a través de la herramienta ZXW Tools. Este análisis nos permite obtener una visión clara de los posibles defectos que el dispositivo puede tener, como problemas con la conectividad Wi-Fi, problemas con el audio, también problemas con algunas líneas I2C. Es útil hacer una lista de estos defectos para tener una referencia durante todo el proceso. Sin embargo, dejamos a un lado las tierras en este punto. La limpieza de las placas es un paso fundamental en nuestro proceso. Para ello utilizamos flux y una malla de soldadura. A lo largo de los años hemos probado varios tipos de flux y hemos descubierto que el flux original es el mejor. Sin embargo, obtener este tipo de flux a través de AliExpress puede ser un desafío. El mejor proveedor para cosas de microsoldadura es el TME.eu. Ahora no lo sé a qué países puede llegar en el otro continente. Para la limpieza de las placas se puede optar por dos métodos. En el primer método se utiliza una estación de calor a 350 grados Celsius y se peina con un trozo de malla sobre los pads para limpiar el estaño antiguo. El segundo método consiste en utilizar un soldador a 350 grados Celsius y repasar por encima de los pads. Aquí te dejo un truco para los dos métodos. En ningún momento hay que hacer presión a la placa base.
Solo tenemos que peinar de manera suave con la malla de soldadora. De esta manera el estaño se va a limpiar muy fácil y no vamos a levantar los pads. Para limpiar el flux sobrante utilizamos un trozo de algodón y limpia contactos o alcohol isopropílico. Siguiendo estos pasos procedemos a limpiar la segunda placa, utilizando la misma técnica. Para reconstruir los pads recurrimos al uso de un bisturí quirúrgico. Es importante que la hoja del bisturí sea nueva para garantizar un trabajo preciso y evitar dañar otras pistas. Raspamos suavemente la zona para unir los tres pads, creando una superficie más grande y sólida para la reconstrucción de los pads. A lo largo de los años he probado muchas maneras de reconstruir los pads y al final he optado para este método. Es el más duradero. Por cierto, si has llegado a este punto, no me olvide el like, que para ti son segundos. En cambio, a mí compensa todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo. Quien se dedica a la edición de los vídeos sabe de sobra cuánto trabajo hay detrás de cada uno. Y por este motivo técnicos muy buenos no están en la plataforma de YouTube. Nosotros estamos aquí para ayudar a los nuevos técnicos y consolidar nuestra marca. Yo monté el canal de YouTube porque cuando yo empecé en el mundo de las reparaciones apenas había información por internet. Y la verdad que en esta época sufrí mucho por no encontrar variedad de reparaciones. El único que aportaba era Carlos Quiseno, que gracias a su disciplina ha llegado a ser uno de los más grandes en este nicho de mercado. Hoy en día este trabajo es más fácil de hacer gracias a todas las herramientas que tenemos a nuestro alrededor. En esta fase aplicamos pasta de estaño sobre todos los pads rotos. La pasta de estaño se distribuirá de manera uniforme por todos los pads, asegurando que entre en todos los agujeros y permitiendo una soldadura fácil.
Utilizamos una estación de aire caliente sin boquilla a 350 grados Celsius y 20% del flujo de aire. Hay que repartir muy bien el calor por toda la superficie. Tras limpiar la zona del exceso de estaño con alcohol isopropílico y un trozo de algodón, pasamos a verificar que todas las bolitas se hayan soldado correctamente y que no se suelten. Teniendo una superficie grande, las bolitas de estaño se van a agarrar muy bien y podemos crear un pad fuerte que aguante a los futuros golpes. Con la misma metodología, seguimos reconstruyendo los 43 pads de la placa base. Este método es uno de los más rápidos y eficientes que he encontrado hasta la fecha. Haciendo puentes con hilos de cobre de 0.01 milímetros se va a tardar mucho más. Cuando uno por sí solo consigue recuperar 30, 40, 50 pads, eso significa puro aprendizaje. Y cuando vas a tener una avería de 4 o 5 pads, te va a dar risa de fácil lo que es. Al principio vas a tardar un poco más, pero luego con el paso del tiempo lo vas haciendo cada vez más rápido. Por este motivo los técnicos de China son muy buenos, tienen muchísima disciplina. Aquí en España, por los gastos que lleva un negocio, no tenemos la misma cantidad de horas para dedicarle a una reparación. Prácticamente no tenemos tiempo libre para investigar, así que primero hay que consolidar la marca y luego invertir todo el tiempo que puedas en nuevos desafíos. En alguna ocasión te puede pasar esto, cuando vas a raspar dos líneas diferentes en el mismo pad. Solo tienes que consultar el esquemático y tapar la pista que no hace falta, y de esta manera no unir las dos pistas. El próximo paso consiste en aplicar máscara ultravioleta y después darle con luz ultravioleta para curarla de forma correcta. Este paso crea una solidez en el pad. De esta manera vamos a replicar el pad original y le vamos a dar mucha firmeza. El mismo proceso lo aplicamos a todos los pads.
Ahora es el momento de cortar los pads con la ayuda de un bisturí. Este paso nos permitirá saber si el pad ha sido soldado correctamente. Aquí te dejo un pequeño consejo: cortar el pad poquito a poco, en trozos pequeños. Antes de estañar los pads, vamos a hacer una inspección visual en busca de algún fallo. En este paso, con la ayuda de una plantilla, aplicamos estaño en pasta para estañar los pads. Luego retiramos la plantilla y colocamos la placa base en la precalentadora. Cuando llegamos a los 220 grados Celsius, las bolitas de estaño van a fundir. Podemos ver cómo todas las bolitas han cogido forma. El próximo paso consiste en dejar enfriar la placa base. Como podéis ver, el ventilador de la máquina hace su función y enfriar toda la zona. En raras ocasiones puede suceder que no consigues revolear algunos pads. En este caso utilizo bolitas de estaño de 0.35 milímetros de diámetro para solucionar el problema. Para recoger una bolita utilizo un bisturí con un poco de flux en la punta. De esta forma voy a conseguir trasladar la bolita del tapón directamente a la placa base.
Para conseguir soldar esta bolita aplicamos 380 grados Celsius y el mínimo flujo de aire, que es de 10%. Una táctica que he estado utilizando recientemente es la colocación de entre 4 y 6 almohadillas de oro en las esquinas de la placa base. De esta manera logro mantener una separación exacta entre las dos placas, evitando así aplastar algunas bolitas y crear un cortocircuito entre placas. La soldadura de estas almohadillas es un proceso simple. Solo necesitas presionarlas con la punta del soldador a 350 grados Celsius y se soldarán sin problemas, debido al estaño contenido en el pad. Para comprobar que se ha soldado bien, empujamos la almohadilla con una pinza. De esta manera vamos a saber si se ha soldado bien. Si se mueve, hay que soldarla de nuevo. Para soldar las dos placas utilizamos la misma herramienta. Aplicamos un poco de flux por todo el alrededor y colocamos la capa superior por encima. Esto no solo representa un proceso de reparación, sino que también es un viaje de aprendizaje y perfeccionamiento. La reparación de dispositivos electrónicos no es solo una cuestión de habilidades técnicas, sino también de paciencia, disciplina y un constante deseo de aprender y mejorar. Cada reparación es una oportunidad para aprender algo nuevo y con el tiempo perfeccionar tus habilidades. Así que ya seas un veterano en el campo de la reparación o alguien que acaba de empezar, recuerda que el camino hacia la maestría es un viaje constante de aprendizaje y mejora. Buena suerte en el viaje. Este paso es bastante importante. Colocar mínimo 2 pestañas para presionar las dos placas. Las almohadillas de tope que hemos colocado previamente evitarán cualquier problema durante la soldadura. La verdad que este es un buen invento por parte de los técnicos chinos. Llevo unas cuantas reparaciones haciéndolo de esta manera. Incluso estoy probando otro método de no revolear las placas, soldarlas sin rebaling. Dentro de un par de semanas, si veo que el método funciona bien, voy a subir bastante contenido al respecto. Con este método empecé hace tiempo y de momento todo bien. Ahora mismo con estos topes estamos mejorando el proceso. Solo tenemos que aplicar un poco más de flux a la hora de soldar las placas y hacer una buena inspección visual. El truco consiste en no tener pads quemados a la hora de soldar las placas. Una vez que la herramienta alcanza los 220 grados Celsius, apagamos la máquina para enfriar la placa base. En resumen, este proceso requiere una ejecución meticulosa, paciencia y sin nervios. Después de 2 o 3 reparaciones, te encontrarás más cómodo con el proceso y te darás cuenta que separar y unir las placas se convertirá en una tarea bastante rutinaria. Estamos aquí para mostrarte nuevas técnicas y métodos para optimizar tu tiempo de trabajo. Si te ha gustado este contenido, te animo a suscribirte y darle a like a este video. Con cada suscripción y like nos estás ayudando a seguir creando contenido de calidad que te será útil en tu trabajo diario. Para retirar la placa base de la calentadora utilizamos la punta del bisturí. Yo soy Leonardo, este ha sido el masterclass de hoy y nos vemos en el próximo video. Un saludo.